Bienvenidos estudiantes a la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El objetivo de aprendizaje de esta semana será el siguiente. Vamos a conocer la etapa defensiva y los parlamentos de la Guerra de Arauco. Recordemos que en la clase anterior estuvimos revisando la Guerra de Arauco, la etapa ofensiva y defensiva. Ahora vamos a ir analizando un poquito más en detalle esta etapa defensiva y los parlamentos. Guerra defensiva. Entre 1612 y 1625, la guerra ofensiva fue interrumpida por una nueva estrategia propuesta por el jesuita Luis de Valdivia. El objetivo era lograr el sometimiento de los indígenas por medio de tácticas no violentas. Recordemos que la guerra ofensiva fue bastante violenta y tuvo muchos enfrentamientos entre el pueblo mapuche y los españoles. Por lo tanto, esta era una nueva estrategia para poder lograr este sometimiento, pero sin utilizar la violencia. Luis de Valdivia consideraba que la guerra era ilícita, pues los naturales, o sea, los mapuches, eran dueños de sus tierras y de su libertad. Según él, solo mediante el consentimiento voluntario podían ser integrados a la administración española y aceptar el cristianismo como religión. Para cumplir con la guerra defensiva, los españoles debieron mantener la frontera natural, como bien vimos en la clase anterior, del río Biobío, sin permitir el ingreso de soldados al sur de dicho límite. Los sacerdotes fueron los únicos autorizados para ingresar a territorio mapuche y realizar una labor evangelizadora. Junto a esta tarea, también buscaban terminar con la esclavitud y suprimir el trabajo obligatorio de los indígenas encomendados, para así demostrar los beneficios que entregaba el sistema español. Sin embargo, la estrategia de Valdivia fracasó, debido a que los españoles que negociaban con la esclavitud continuaron atacando para obtener más esclavos. Además, los primeros misioneros que ingresaron a territorio mapuche fueron asesinados y el pueblo se resistía a abandonar sus tradiciones. Veamos los parlamentos y la vida fronteriza. Desde mediados del siglo XVII se desarrolló la última etapa de la relación colonial entre españoles y mapuches. Se trata de un periodo complejo, pues no hubo ninguna estrategia de guerra planificada por los bandos en conflicto, sino más bien una complicada relación de intercambio. Durante la colonia, los enfrentamientos bélicos nunca fueron continuos, sino que se concentraron en las temporadas estivales, cuando no hacía frío ni había tanta lluvia. Sin embargo, y a partir de 1655 fue evidente que los ataques disminuyeron en cantidad e intensidad. El fin de la esclavitud, decretada en 1683, contribuyó a este hecho, pues con esto desapareció uno de los motivos por los que los españoles deseaban continuar con la guerra. Paralelamente, las autoridades españolas comenzaron a organizar los parlamentos. Esta era una nueva estrategia con la que se establecían acuerdos y se pactaba la paz con los representantes mapuches. A estas reuniones acudían el gobernador y los caciques de distintas comunidades. Eran asambleas de varios días en las que permutaban prisioneros, tomaban acuerdos para mejorar la convivencia, mostraban el poder militar de cada bando, hacían discursos y finalizaban con grandes fiestas, comidas, regalos e intercambios comerciales. Ya en el siglo XVIII los conflictos fueron más ocasionales, pues en el sur aumentó la influencia de las misiones jesuitas, se relajaron los sistemas de defensa, disminuyó el número de soldados y el real situado muchas veces no fue enviado. Las relaciones entre mapuche y españoles comenzaron a basarse en el intercambio étnico, cultural y comercial, lo que dio origen a la vida de frontera, etapa que se prolongó hasta el siglo XIX, cuando los españoles dejaron de gobernar Chile. Podemos ver acá una línea de tiempo que nos habla, ¿verdad? Nos muestra desde el 1545 hasta el 1692 los principales hitos que ocurrieron durante este periodo. Desde que Pedro de Valdivia llega hasta el río Biobío, la batalla de Curalaba, ¿verdad? Luego, la autorización de la esclavitud mapuche,
Luego, Luis de Valdivia inicia su estrategia de evangelización. Vemos aquí el primer parlamento, que era la nueva estrategia, ¿verdad?, hacia los pueblos originarios del sur. Aquí, bueno, estuvo la insurrección mapuche, ¿cierto?, provocada por los malos tratos y los engaños por parte de los españoles. Finalmente ocurrió la abolición de la esclavitud mapuche y acá tenemos un nuevo parlamento de Yumbel y se inician las misiones al sur del Biobío. Veamos lo esencial. A lo largo de la colonia, la guerra de Arauco se desarrolló con distintas intensidades. La guerra ofensiva fue incentivada por el comercio de esclavos indígenas y se caracterizó por la penetración de españoles en territorio mapuche, mientras que la guerra defensiva fue propuesta por Luis de Valdivia, quien promovió el ingreso exclusivo de misioneros a territorio mapuche. Los parlamentos y la vida fronteriza demostraron que la guerra de Arauco derivó en complejas relaciones de intercambio cultural y económico. Veamos nuestra segunda y continuación, ¿verdad?, línea de tiempo, donde aquí tenemos una rebelión de indígenas por también abusos y engaños. Tenemos nuevos parlamentos, ¿verdad? Tenemos nuevamente un alzamiento de toda la Araucanía. Seguimos con estos parlamentos que eran, ¿verdad?, esta nueva estrategia para someter, ¿verdad?, a el pueblo mapuche sin necesidad de utilizar la violencia. ¿Cuáles son las actividades que usted tendrá que realizar? Tendrá que responder 2 preguntas de comprensión lectora. Va a tener que definir los siguientes conceptos: guerra defensiva, parlamentos y vida fronteriza. Y para finalizar va a responder un verdadero o falso. Tendrá que poner una B si es verdadero, una F si es falso y decirme por qué es falsa. Recuerde que si tiene dudas o consultas nos puede dejar un comentario acá en este video o puedes escribirnos a los siguientes correos. Que tengan una linda semana, que desarrollen su guía con éxito y nos vemos la próxima clase.